En unos días, el evento deportivo más visto del planeta volverá a comenzar. Por primera vez en la historia, una Copa del Mundo se jugará entre 3 países al mismo tiempo: México, Estados Unidos y Canadá. Durante semanas, millones de personas van a mirar hacia los mismos estadios, las mismas ciudades y los mismos 90 minutos. Y hay algo curioso en eso, porque el fútbol siempre se presenta como una celebración, como un idioma universal, como ese lugar donde al menos por un momento todo lo demás parece detenerse. Pero fuera de las canchas, la realidad nunca desaparece. Este mundial llega a una región marcada por discusiones políticas intensas, fronteras convertidas en tema diario, ciudades bajo presión y una conversación constante sobre seguridad y violencia. Y aunque parezca extraño, esta no es la primera vez que el contexto del mundo entra al estadio, porque el fútbol nunca ha ocurrido dentro de una burbuja. A veces ha convivido con corrupción, a veces con tragedias, a veces con decisiones que cambiaron más que el resultado de un partido. Y hubo ocasiones en las que un balón terminó compartiendo escenario con conflictos reales. Vamos a recorrer 5 momentos que demostraron que el deporte más popular del planeta también tiene una historia mucho más oscura de lo que suele recordarse. Estos son 5 momentos oscuros de la historia del fútbol. Hay una pregunta incómoda que aparece cada vez que alguien pierde una final, recibe un penal polémico o ve una decisión arbitral difícil de explicar. ¿Y si el partido no empezó completamente en igualdad? Durante años esa idea fue tratada como una exageración, como una excusa para justificar derrotas, hasta que en Italia ocurrió algo que parecía sacado de una novela. A principios de los años 2000, el fútbol italiano seguía siendo uno de los centros del deporte mundial. La liga reunía estadios llenos, figuras internacionales y algunos de los clubes más poderosos del planeta. Y entre todos ellos había uno que destacaba por encima del resto: la Juventus, un equipo acostumbrado a competir por títulos con una estructura fuerte y una presencia que parecía imposible de mover. Por fuera todo funcionaba, por dentro empezaban a aparecer preguntas. En 2006, mientras una investigación ajena al fútbol avanzaba en Italia, comenzaron a surgir conversaciones telefónicas interceptadas entre dirigentes y responsables del sistema arbitral. Lo que apareció no fue una escena de sobres escondidos, ni resultados escritos antes de jugar. Era algo más difícil de ver: llamadas, contactos, conversaciones privadas, sugerencias, una cercanía entre ciertos dirigentes y quienes participaban en la designación de árbitros para partidos de Serie A. El hombre en el centro de todo tenía nombre: Luciano Moggi, director general de la Juventus durante aquella etapa, hombre de fútbol de toda su vida, alguien que conocía el sistema por dentro, que sabía quién tomaba decisiones, que tenía teléfonos que otros no tenían. Las grabaciones planteaban que existía una red capaz de intervenir donde se decidían ciertas designaciones arbitrales. No se trataba de entrar al vestuario y decirle al árbitro qué marcar. La acusación apuntaba a algo más difícil de detectar: crear condiciones favorables antes de que comenzara el partido. La noticia explotó. De un día para otro comenzaron a aparecer nombres de clubes históricos: Juventus, Milán, Lazio, Fiorentina y más adelante también Regina entre los sancionados. Lo que vino después parecía imposible. A la Juventus le retiraron 2 títulos de liga y fue enviada a la Serie B. Uno de los clubes más grandes del mundo acababa de caer, no por perder en la cancha, sino por lo que había ocurrido fuera de ella. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Mientras Italia seguía envuelta en el escándalo, su selección ganó la Copa del Mundo de 2006, el mismo año, con varios jugadores vinculados a clubes afectados por el caso. El contraste era casi irreal. Por un lado, celebración; por otro, uno de los mayores terremotos institucionales que había vivido el deporte. Con el tiempo llegaron apelaciones, procesos que terminaron por prescripción y años de discusiones sobre si toda la historia había sido contada completa. Moggi simplemente negó actuar ilegalmente,
y los tribunales civiles italianos revisaron varias de las sanciones deportivas. Pero para entonces ya era tarde. El daño más difícil de reparar ya estaba hecho, porque el resultado de Calciopoli no fue solamente un descenso, fue instalar una duda que todavía aparece cada vez que alguien mira un partido demasiado importante y se pregunta, ¿qué tanto de lo que está viendo empezó realmente cuando sonó el silbato? Hay partidos que se recuerdan por un gol, otros por una remontada, y algunos quedaron grabados por algo que nunca debió formar parte del juego. El 15 de abril de 1989 debía ser una tarde normal de fútbol en Inglaterra. Era semifinal de Copa, Liverpool contra Nottingham Forest. El estadio elegido fue Hillsborough. En aquella época, el fútbol inglés era muy distinto al actual. Muchos estadios todavía tenían grandes sectores donde el público permanecía de pie. Existían rejas metálicas para separar zonas y controlar invasiones al campo. La prioridad estaba puesta en mantener el orden y evitar incidentes relacionados con violencia entre aficionados, un problema serio durante aquellos años. Todo eso parecía normal hasta que dejó de serlo. Miles de seguidores de Liverpool comenzaron a llegar al sector asignado. La entrada principal empezó a saturarse, el flujo de personas aumentó y se formaron acumulaciones. Y entonces llegó una decisión que en ese momento pareció una solución. Para aliviar la presión del exterior, se abrió una puerta de acceso adicional. La idea era permitir que la multitud entrara más rápido. El problema era que muchas personas que cruzaron fueron dirigidas hacia túneles que conectaban directamente con los sectores centrales, sectores que estaban ya casi llenos. Desde afuera era difícil saberlo, desde dentro era imposible detenerlo. Miles de personas seguían entrando. Las primeras filas comenzaron a quedar atrapadas contra las barreras delanteras. Al principio hubo confusión, después señales, personas intentando llamar la atención, movimientos extraños, gritos, y durante varios minutos ocurrió algo difícil de imaginar. Una emergencia real estaba desarrollándose frente a miles de personas, y parte del estadio seguía creyendo que se trataba de reacciones normales de un partido importante. El encuentro comenzó y apenas unos minutos después tuvo que detenerse. Para entonces ya era evidente que aquello no tenía relación con el fútbol. Jugadores, personal del estadio y aficionados intentaron ayudar. Las escenas que quedaron registradas todavía hoy resultan difíciles de ver. 97 personas perdieron la vida, cientos más resultaron heridas y entonces comenzó otra historia. Durante años circularon versiones que responsabilizaban a los aficionados. Algunas publicaciones repitieron acusaciones falsas durante décadas. El diario The Sun publicó en su portada afirmaciones sobre el comportamiento de los hinchas de Liverpool que resultaron ser completamente inventadas. Tardó más de 20 años en disculparse oficialmente. Familias enteras pasaron décadas intentando demostrar que lo ocurrido no había sido provocado por quienes estaban en las gradas. Pasaron investigaciones, revisiones, años de presión pública, hasta que nuevas conclusiones oficiales determinaron que las víctimas habían sido objeto de una falla institucional amplia y que no tuvieron responsabilidad en el desastre. Para ese momento habían pasado más de 2 décadas. El fútbol inglés también cambió. Los grandes estadios comenzaron a transformarse. Desaparecieron muchos de los sectores de pie. Cambiaron protocolos de seguridad, control de accesos y diseño de recintos. Y desde ese entonces, cada vez que alguien entra en un estadio moderno y encuentra rutas marcadas, aforos controlados y espacios diseñados para evitar acumulaciones, existe una parte de esa historia que sigue presente. Porque aquel día no dejó una lección sobre rivalidades, dejó algo mucho más incómodo. La prueba de que algunas veces el mayor peligro dentro del fútbol nunca estuvo dentro de la cancha. Hay errores que duran unos segundos, un pase equivocado, un penal fallado, un balón que entra donde no debía. En el fútbol casi siempre existe otro partido, otra temporada, otra oportunidad. En 1994, un jugador descubrió que para él no iba a existir ninguna de esas cosas. Su nombre era Andrés Escobar, y antes de que se convirtiera en una tragedia, en una noticia, se le conocía como algo completamente distinto. Lo llamaban el caballero del fútbol.
Era defensa, capitán silencioso, elegante para jugar y sereno fuera de la cancha. Una de las caras de una generación colombiana que parecía destinada a hacer historia. Para entender lo que pasó, hay que regresar un poco. A comienzos de los 90, Colombia llegaba al Mundial de 1994, convertida en una de las selecciones que más expectativa generaban. Meses antes había derrotado 5-0 a Argentina en Buenos Aires. El equipo jugaba bien, tenía figuras y había entusiasmo genuino. Y alrededor del fútbol también existía otra realidad más incómoda. En esos años el país atravesaba una etapa extremadamente compleja, marcada por organizaciones criminales, apuestas ilegales y enormes cantidades de dinero circulando alrededor del deporte. Los partidos de la selección no eran solo partidos. Entonces comenzó el Mundial y nada salió como se esperaba. Colombia perdió su primer partido contra Rumania, pero todavía quedaba margen. El segundo encuentro sería contra el país anfitrión, Estados Unidos. Era uno de esos partidos donde todos sienten que ya no hay espacio para equivocarse. Corría el minuto 34. Estados Unidos atacó por la banda. Llegó un centro. Andrés intentó hacer exactamente lo que debía hacer un defensor: intervenir y cortar la trayectoria. La pelota cambió apenas unos centímetros y terminó entrando en su propia portería. No hubo dramatismo, no hubo gestos exagerados, solo una expresión breve de incredulidad. El partido terminó 2-1 y días después, Colombia quedó eliminada del torneo. Y entonces ocurrió algo que hace esta historia distinta. Andrés escribió una columna publicada tras la eliminación. No era una disculpa ni una explicación, era un mensaje tranquilo. Pedía seguir adelante, decía que la vida no terminaba ahí. Parecía el texto de alguien que ya estaba pensando en volver a jugar. Volvió a Medellín, pudo haberse quedado fuera del país, pero no lo hizo. La noche del 1 de julio salió con amigos, nada extraordinario, conversaciones, música, un plan cualquiera. Horas después, ya en un estacionamiento, comenzó una discusión. Según investigaciones y testimonios posteriores, aparecieron comentarios relacionados con el Mundial y con el autogol. La situación escaló con rapidez. Andrés Escobar tenía 27 años. Fue trasladado a un hospital, pero no logró recuperarse. La noticia cruzó el mundo y durante años se instaló una versión simple, que un autogol había provocado todo. La realidad era más dura. El fútbol estaba allí, la presión estaba ahí, las apuestas estaban ahí, el contexto del país también estaba ahí. Y en medio de todo eso quedó una persona que había entrado a la cancha para hacer lo mismo que hace cualquier defensa: intentar evitar un gol. Más de 120,000 personas asistieron a su despedida en Medellín. Con el tiempo, apareció una estatua. Cada mundial vuelve a aparecer su nombre. Y quizá por una razón muy concreta, porque entre todas las historias oscuras del fútbol, esta sigue siendo una de las más difíciles de aceptar. No por el error, no por el resultado, sino porque durante unos días, una jugada dejó de ser jugada y salió del estadio. Hay una imagen que se repite en casi todos los mundiales. Calles llenas, personas celebrando, cámaras recorriendo estadios. La sensación de que durante unas semanas el mundo entero está mirando el mismo lugar. En 1978 también ocurrió, solo que había algo extraño. Cuanto más brillaban las luces del torneo, más difícil resultaba ignorar lo que estaba ocurriendo fuera del encuadre. La Copa del Mundo de 1978 no llegó a Argentina de un día para otro. La sede había sido elegida años antes. Cuando el torneo finalmente comenzó, el país ya era otro. En marzo de 1976, un golpe militar tomó el poder e instaló una junta encabezada por Jorge Rafael Videla. Y casi desde el principio apareció una idea. El Mundial podía convertirse en mucho más que un torneo. Podía ser una vitrina, una oportunidad para mostrar estabilidad, modernidad y normalidad frente al resto del planeta. Comenzaron obras, preparativos, infraestructura.
Se creó un organismo específico para dirigir el evento y el campeonato recibió prioridad nacional. Mientras tanto, fuera del espectáculo deportivo, organizaciones internacionales y periodistas extranjeros comenzaban a denunciar otra realidad. Familias buscando personas desaparecidas, restricciones, censura. Las noticias empezaban a salir del país. Entonces apareció una pregunta incómoda. ¿Debía jugarse ese mundial? En varios lugares comenzaron campañas para boicotear el torneo. Una de las más conocidas nació en Francia y buscó usar la atención mundial para hablar de la situación argentina. Pero el campeonato siguió adelante. El 1 de junio de 1978 comenzó oficialmente. Desde la televisión parecía un mundial más. Tribunas, ceremonias, partidos, celebración. Pero existía un detalle que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. En Buenos Aires, a menos de 2 kilómetros del Estadio Monumental, funcionaba la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de detención más conocidos de aquel periodo. Décadas después aparecieron testimonios de sobrevivientes que describían cómo desde allí podían escucharse los festejos y el ruido del estadio durante los partidos, el rugido de la multitud celebrando goles, los cánticos, la explosión de alegría cuando Argentina anotaba. 2 lugares separados por minutos en automóvil, viviendo realidades completamente distintas al mismo tiempo, en la misma ciudad. Y aún así, el torneo siguió. Argentina avanzó, ganó partidos, la expectativa crecía. El 25 de junio llegó la final, Argentina contra Países Bajos. En tiempo extra, llegó la victoria argentina. Su primer título mundial. El estadio explotó. Las imágenes recorrieron el planeta. Durante un momento, pareció que el plan había funcionado, que el fútbol había conseguido ocupar todo el espacio, pero ocurrió algo que no estaba en el guión. La atención internacional que trajo el Mundial también abrió una ventana. Periodistas extranjeros comenzaron a hablar más del contexto argentino. Organizaciones de derechos humanos encontraron un escenario que antes no tenían. Las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, que ya existían desde abril de ese año, comenzaron a recibir atención internacional precisamente durante aquellos días. El instrumento de propaganda terminó convirtiéndose, en parte, en su propio antídoto. Con el paso del tiempo, el Mundial de 78 quedó convertido en 2 recuerdos que existen al mismo tiempo. Para muchos fue el primer campeonato del mundo de Argentina. Para otros fue uno de los ejemplos más conocidos de cómo el deporte puede convivir con algo mucho más grande que el resultado de un partido. Y quizá por eso sigue apareciendo en esta lista, porque aquí ya no hablamos de un error, ni de una decisión arbitral, ni de una tragedia accidental. Aquí, el fútbol dejó de ser solamente fútbol y durante una semana se convirtió en escenario de algo que estaba ocurriendo mucho más allá de la cancha. Si alguien dijera que una guerra comenzó por un partido de fútbol, sonaría como una exageración, como uno de esos titulares hechos para llamar la atención. Y durante décadas mucha gente creyó exactamente eso, que un balón, 90 minutos y una clasificación al Mundial habían terminado convirtiéndose en un conflicto armado. La realidad fue mucho más inquietante, porque cuando comenzó el partido, la historia llevaba años escribiéndose. Para entender lo que pasó, hay que salir de la cancha. Finales de los años 70, Centroamérica. Por un lado estaba Honduras, un país más grande en territorio con una población menor. Por otro lado estaba El Salvador, mucho más pequeño geográficamente y con una densidad poblacional mucho mayor. Durante años, cientos de miles de salvadoreños habían cruzado hacia Honduras buscando tierra y oportunidades. Muchos se establecieron ahí, trabajaban, vivían, formaban comunidades. Pero con el tiempo comenzaron tensiones cada vez más fuertes alrededor de la propiedad de la tierra y reformas agrarias impulsadas dentro de Honduras. La discusión dejó de ser económica y se volvió política, se volvió nacional. Familias salvadoreñas establecidas desde hacía años en territorio hondureño comenzaron a ser desplazadas. Según reportes de la época, decenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares en los meses previos a los partidos. Llegaron a El Salvador sin nada. La tensión entre los dos gobiernos alcanzaba un punto de difícil retorno.
Entonces, apareció el Mundial. En el 69, ambos países quedaron emparejados en las eliminatorias rumbo a México 1970. 3 partidos, en teoría, nada más. El primero se jugó el 8 de junio en Tegucigalpa. Ganó Honduras 1-0. Lo deportivo quedó rápidamente en segundo plano. La prensa de ambos lados comenzó a subir el tono. Los relatos se volvieron cada vez más emocionales. Cada partido parecía representar algo mucho más grande que un resultado. El segundo encuentro fue en San Salvador, 12 días después. Lo que rodeó ese partido fue diferente. La delegación hondureña llegó al país con escolta policial. Los aficionados salvadoreños rodearon el hotel donde se hospedaba el equipo visitante durante toda la noche anterior al partido, sin dejarlos dormir, con ruido, luces y presión constante. Dentro del estadio, la atmósfera era de una intensidad que iba más allá del fútbol. Ganó El Salvador 3-0. Honduras rompió relaciones diplomáticas con El Salvador al día siguiente. Las tensiones aumentaron todavía más. El 27 de junio de 1969, en Ciudad de México, en teoría terreno neutral, El Salvador ganó 3-2 después del tiempo extra. Pocos días más tarde, ocurrió lo que ya llevaba meses gestándose. El 14 de julio del 69, comenzó el conflicto armado. Duró aproximadamente 100 horas, por eso también se conoce como la Guerra de las 100 horas. Hubo enfrentamientos aéreos, avances terrestres, bombardeos sobre ciudades. Murieron miles de personas, civiles y militares, cientos de miles de desplazados y consecuencias económicas y diplomáticas que continuaron durante más de una década. El tratado de paz formal entre Honduras y El Salvador no llegó hasta 1980. Con el paso del tiempo quedó claro que el fútbol nunca había sido el verdadero origen. Los problemas ya existían, las tensiones ya estaban ahí. Los partidos no crearon el conflicto, pero sí lo hicieron visible, lo aceleraron, le dieron una fecha, una imagen. Un recuerdo fácil de contar. Y quizá por eso esta historia terminó ocupando el primer lugar, porque en los casos anteriores el fútbol convivió con corrupción, con errores, con decisiones equivocadas, con regímenes que intentaron usarlo como escudo. Aquí ocurrió algo distinto. El deporte más popular del planeta dejó de ser un espectáculo y terminó convertido en el símbolo más famoso de una historia que había comenzado mucho antes del silbato inicial. Una historia de tierras, migraciones, desigualdad y decisiones que nadie quiso resolver a tiempo. Una historia que no empezó en una cancha y que no terminó cuando el árbitro pitó el final. Dentro de poco volverá a pasar. Los estadios volverán a llenarse. Las ciudades volverán a cambiar de ritmo. Las transmisiones volverán a comenzar. Y durante unas semanas, una parte enorme del planeta volverá a mirar hacia el mismo lugar. Esta vez el escenario será distinto. 3 países, 3 himnos organizadores, un mundial más grande que cualquier edición anterior. Y como siempre ocurre, durante un tiempo parecerá que todo gira alrededor del fútbol. Eso ya pasó antes. Pasó en el 78, en el 94, en el 89. Pasó en lugares y momentos donde el partido nunca fue solamente un partido, porque al final ninguno de estos momentos comenzó dentro de una cancha. El fútbol estuvo ahí, visible, en el centro, siempre como escenario, como símbolo, como algo tan grande que terminó absorbiendo por unos días todo lo demás. Quizá por eso estas historias siguen recordándose décadas después, no porque hayan destruido el deporte, todo lo contrario, porque demostraron algo mucho más extraño, que el fútbol tiene una capacidad difícil de encontrar en otro lugar. Puede reflejar una ciudad, un país, una época, y algunas veces también aquello que normalmente permanece fuera del encuadre. Dentro de poco comenzará otro mundial. Habrá goles, celebraciones, partidos que quedarán en la memoria. Y mientras millones vuelven a mirar hacia la misma cancha, estas historias seguirán ahí, esperando fuera del marcador, recordando que algunas veces los momentos más intensos del fútbol nunca ocurrieron entre 2 porterías. Suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción. Yo soy Dan. Hasta la próxima.